¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí en A Pie de Puerto para analizar todo lo que ocurra después de cada etapa y hoy vamos con el análisis de todo lo que ha sucedido en la segunda y también vamos a hablar un poquito de la primera. Suscríbete al canal, dale like al vídeo, activa la campanita y vamos con el análisis de la segunda etapa del Tour de Francia 2020. Pues no os voy a engañar, esperaba bastante más de esta segunda etapa del Tour de Francia. Sobre el perfil me parecía una etapa interesante para mover un poquito la carrera, no por esos dos grandes colosos, por el Colmain y el Turini que han coronado lejos de la línea de meta, pero donde ya se podía haber hecho una selección bastante más exigente del pelotón y rematar en el Col d'Es y después ese último puerto que han hecho a 9 kilómetros que era la mitad del Col d'Es y encima bonificado, ¿no? Pensaba que se podía haber movido un poquito más el avispero, pero me he quedado con un poquito con las sensaciones raras, ¿no? Con la etapa de hoy del Tour de Francia esperaba más guerra entre los gallos, aunque visto lo de ayer, a lo mejor era lo normal, lo que tenía que suceder en esta etapa. Otra vez fuga de salida en el Tour de Francia y además con las ideas bastante claras porque se ha metido, por ejemplo, Sagan, ¿no? Que ya está sumando puntos para el maillot verde en el sprint intermedio. Al principio también Matteo Trentin estaba en esa fuga, ¿no? Luego corredores como Polsberger, Kasper Asgreen, Skuggins, Anthony Pérez, Michael Gogel o Benacors Nefroa eran los que estaban en la fuga, una fuga que ha resistido hasta casi el primer paso por línea de meta, es decir, han coronado los dos grandes puertos y casi han llegado a subir el Col d'Es, que ha sido donde el pelotón les ha dado caza. El primero de los puertos, el del Colmain, diría que se lo han fumado, no lo han competido, han dejado la fuga, eso sí, sin mucho tiempo, ¿no? Siempre cerca del pelotón, pero no había corredores realmente peligrosos en la escapada, así que no interesaba. Y en el Turini han empezado un poquito ya más las cosas porque, claro, Christophe se ha quedado colgado, el que era líder, el ganador de la primera etapa del Tour de Francia, era normal, ¿no? Que se quedara colgado y entonces ya no solo estaba en juego la victoria de etapa de la segunda, sino que también el maillot amarillo, ¿no? Del Tour de Francia y eso ya es un premio más importante y ahí entonces han aparecido ya pues el Jumbo-Visma controlando la carrera. Esta batalla psicológica se la tiene ganada Ineos este año, porque el Jumbo-Visma parece estar siendo el bloque dominador de la carrera y habrá que ver qué estrategia sigue el Ineos porque yo no me fío, no creo que el Ineos esté tan mal, sino que a lo mejor está jugando otras cartas. En ese descenso del Col del Turini ha habido un momento importante porque Pogačar ha pinchado, le han tenido que cambiar la rueda y ha tenido que volver a entrar, ¿no? Parecía que ahí se podía intentar poner un poquito nervioso la carrera, pero no ha pasado nada, ¿no? Yo también pensaba que igual algún equipo de los que ayer no sufrió demasiado con todas las caídas que hubo, a lo mejor quería probar a tensar un poquito el ritmo y ver si recogía frutos, ¿no? Porque a lo mejor, no sé, igual Roglic no está tan bien como parece, Bernal tampoco, ayer Pinot se dio un buen trastazo, por ejemplo, ¿no? Pues ver a ver qué tal estaban los favoritos y probarlo un poquito de lejos, pero la verdad que todo ha estado bastante controlado por el Jumbo-Visma hasta llegar a ese Col d'Es donde han dado caza primero a los escapados que todavía quedaban en esta segunda jornada y ahí yo sí esperaba que aparecieran los equipos por intentar tensar un poquito el ritmo. Es verdad que enseguida el de Koenig no ha intentado poner ritmo, también el Education First lo ha intentado, ha atacado Powless y se ha marchado unos metros, pero enseguida le han dado caza y eso animaba, ¿no? Porque ver a un equipo como Education First con tantas bazas, intentar tensar un poquito el ritmo, parecía que se ponía la carrera interesante, pero por desgracia han sufrido la caída. Él solo, además, de Daniel Felipe Martínez, el ganador en Dauphiné, se ha ido al suelo. Además, sí ha tenido que dar un buen golpe porque le ha costado volver a ponerse encima de la bicicleta. Luego el equipo ha decidido parar a Hugh Carthy para ayudarle, pero le ha costado y ha acabado perdiendo más de 3 minutos en la línea de meta. O sea que dolorido Daniel Felipe Martínez, uno de los que podía estar entre los candidatos, ¿no? Después de haber ganado en Dauphiné y que hoy ha perdido alguna de las opciones y veremos cómo ahora siendo un corredor más liberado cómo se toma, ¿no? El Tour de Francia, el bueno de Daniel Felipe Martínez, que como digo ha sido el principal damnificado de esta segunda etapa. Al final ha sido en falso todo lo que ha pasado en ese primer ascenso del Col d'Es, no ha pasado nada hasta la segunda vez que se ha llegado a este puerto, ya sabéis, solo hasta la mitad y se repartía bonificación en la cima. Y ahí el terreno lo volvía a controlar el de Koenig Quick Step y parecía estar escrito con el nombre de Julian Alaphilippe, ¿no? Esta etapa porque tenía un puerto que le va muy bien y una llegada
previsiblemente al sprint en un grupo reducido, y ahí Julian Alaphilippe es, si no el mejor, de los mejores actualmente en el pelotón. Así que el francés ha atacado en ese ascenso final, en esa última cota, y a su rueda ha salido, cuidado con este joven Marc Hirschi, el suizo del conjunto Sunweb, 22 años, es campeón del mundo sub-23 en 2018, quedó tercero en la clásica de San Sebastián. En Dauphiné, de carrera en la que ha estado también como líder del Sunweb, fue octavo en la etapa de Megève, en la última y quinta etapa del Dauphiné. Así que un corredor muy interesante que ha salido sin ninguna dificultad a rueda de Alaphilippe, y después ha atacado Adam Yates, ¿no? El británico del Mitchelton Scott, que yo creo que deja claro que no viene a por la general, que viene a por luchar victorias de etapa, y eso ha dado la sensación de que, bueno, Alaphilippe igual no lo tenía todo tan controlado, ¿no? El joven parecía ir muy fácil, Adam Yates ha llegado a la rueda facilísimo también, y entonces entre los tres se han ido relevando para plantarle cara al pelotón, en el que luego pues el Astana, el propio Movistar, ¿no? Han intentado mover un poquito el pelotón y han llegado, nada, a 2 segundos de ese trío que se ha jugado la victoria de etapa. Se le ha llevado Julian Alaphilippe, lo ha hecho pues como solo él sabe, ¿no? Rematar este tipo de etapas, dejando que alguien comande. Adam Yates iba el primero y ha sprintado en el momento en el que él ha visto que era su distancia. Y cuidado, porque si hubiera estado más atento Hirschi, si Hirschi se hubiera pegado a la rueda de Julian Alaphilippe, igual le había competido la victoria de etapa. Pero quinta victoria en el Tour de Francia para Julian Alaphilippe, que vuelve a vestirse de amarillo. Cuidado, porque el año pasado no se lo quitaron hasta la última semana y voló vestido de amarillo. Así que a ver de qué es capaz esta temporada Julian Alaphilippe, que ya tiene su primera victoria esta edición del Tour de Francia y vuelve a ser el líder de la clasificación general. Entre los favoritos no ha habido ningún problema en esta segunda jornada. Solo quiero destacar un dato, y es que Fabio Aru se ha descolgado y ha perdido más de 2 minutos, y Tadej Pogačar ha sido octavo en la etapa de hoy, con lo cual creo que ya no quedan dudas. El liderato del Emiratos Árabes es del joven esloveno de Tadej Pogačar, que aunque quieran rodearle de una aura de seguridad y de no cargarle de presión, Tadej Pogačar es de verdad el líder del Emiratos Árabes en este Tour de Francia. Me esperaba quizá un poquito más de guerra, sobre todo después de todas las caídas que hubo ayer, de esa controversia, esa polémica en la que los corredores quisieron parar el pelotón, o así parece que lo decidieron, ¿no? Porque estaba siendo la carrera realmente peligrosa. Yo, mi opinión, que ayer no la di, muchos nos la habéis pedido por redes sociales, creo que no se puede permitir que una carrera como el Tour de Francia empiece con una etapa tan desastrosa, ¿no? Porque parecía que todos se iban al suelo y sin buscarlo, no como, por ejemplo, Superman López, ¿no? Que atacó en un momento determinado o intentó cambiar el ritmo del descenso y eso provocó que se cayera, ¿no? Tuvo además mucha suerte el bueno de Superman, pero se iban todos al suelo sin aparente esfuerzo siquiera, ¿no? Parecía muy fácil irse, resbalaba muchísimo la carretera, había jabón, ¿no? Parecía, por las imágenes que hemos podido ver, y creo que el Tour de Francia tiene que tener mucho cuidado con esa imagen, porque se pueden caer algunos de los favoritos y quedarnos sin Tour de Francia o sin los claros candidatos nada más empezar la carrera, ¿no? Por ejemplo, Thibaut Pinot entró con una cara de enfado, la verdad que bastante importante. Entonces yo creo que ahí la culpa es del Tour de Francia. Entiendo que los corredores quisieran parar o neutralizar, pero entiendo que si no hay un acuerdo entre los 22 equipos del Tour de Francia, si alguien como Astana, por ejemplo, decide poner un ritmo más elevado, no hay nadie que les pueda decir que eso está mal hecho, ¿no? Es decir, el Jumbo-Visma no tiene por qué, con Roglic, Vimos o Tony Martin haciendo esos gestos, ir a decirles que paren, ¿no? En la carrera se puede competir si la organización no dice nada, y yo creo que en este caso la culpa es más de la organización, que debería haber tomado alguna decisión diferente. No sé si neutralizar a lo mejor en el descenso y dar luego libertad una vez se haya descendido el puerto, pero fue muy extraño este inicio del Tour de Francia porque pudimos quedarnos sin alguno de los principales gallos a el Tour de Francia 2020, así que bueno, ya olvidada la polémica del primer día, y con esta segunda etapa que ya tenemos a Julian Alaphilippe de líder, mañana vamos a vivir un auténtico sprint seguramente en el Tour de Francia. Está siendo una carrera de lo más interesante en este inicio. Quiero saber qué os está pareciendo a vosotros, ¿no? ¿Qué pensáis de estas dos primeras etapas, de la polémica, sobre todo del primer día, y de Julian Alaphilippe, si le veis haciendo lo de la temporada pasada? Suscribíos al canal, dale like al vídeo, activa la campanita y nos vemos mañana con el análisis de la tercera etapa del Tour de Francia. ¡Un abrazo!